Nota: Harry Potter y Dragon Ball no me pertenecen, créditos a J.K. Rowling y Akira Toriyama. Capítulo 11. Lucius sintió una increíble presión que parecía oprimirlo desde todos lados, no solo en el pecho, sino en todo su entorno. Las montañas a su alrededor temblaban ligeramente, y vio como pequeñas piedras flotaban en el aire antes de estallar a cierta altura. Su mente se llenó de preguntas y teorías salvajes. ¿Era algún tipo de hechizo? ¿Había sido asesinado? ¿Estaba atrapado en un sueño extraño? Sin embargo, todas esas conjeturas se esfumaron cuando observó a Goten. El chico también tenía el cabello dorado, igual que la extraña luz que lo rodeaba. Lucius no podía evitar aceptar la dura verdad. Esos niños podrían haber acabado con él y con los demás mortífagos sin sudar una gota, sin mover un dedo. Parecía que habían estado jugando con ellos. Goten apretó el puño con fuerza, no por rabia, sino por una mezcla de confusión y desesperación. Pero de repente, una idea chispeó en su mente. Giró la cabeza para mirar a su alrededor y vio a todos los mortífagos tendidos en el suelo, inconscientes. Si la pelea estallara en ese lugar, todos los mortífagos serían reducidos a polvo por la magnitud que tomaría su enfrentamiento. Goten frenó y se impulsó del suelo, luego, se lanzó volando en la dirección opuesta. ¿Qué diablos está haciendo ese cobarde?, se preguntó para sus adentros Lucius. Trunks, sin titubear, se elevó en el aire y comenzó a perseguirlo. Lucius se hundió en su nube negra y se lanzó en su persecución, pero, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse al día, los Saiyajins ya habían recorrido al menos unos 10 kilómetros. Lo único que guiaba a Lucius en su guía eran las intensas olas doradas que rodeaban a Trunks y Goten. Estas olas emitían una luz deslumbrante que se destacaba en medio de la oscuridad del cielo nocturno, proporcionando un rastro visual que Lucius podía seguir. Además de la luz, lo que sorprendía a Lucius era la estruendosa voz de Trunks. A pesar de la gran distancia que los separaba, los gritos de Trunks resonaban con una claridad sorprendente. La adrenalina corría por sus venas mientras volaban a toda velocidad, con el viento azotándoles el rostro y el terreno pasando velozmente bajo ellos. Trunks lanzaba esferas de ki hacia Goten, quien se las arreglaba para esquivarlas, aunque no sin cierta dificultad. Algo estaba claro. Esta no era la típica confrontación entre amigos. Goten conocía a Trunks lo suficiente como para saber que normalmente habría ideado una estrategia para hacer que al menos una esfera de ki lo impactara, pero en esta ocasión, Trunks parecía estar completamente descontrolado. En su mirada completamente blanca, Goten podía percibir un único pensamiento dominante: la determinación de acabar con él. Era evidente que la amistad y el compañerismo que solían caracterizar su relación habían quedado en segundo plano. Finalmente, Goten eligió aterrizar en un lugar que parecía desolado y sin signos de vida, al menos solo unos pocos animales, y un pequeño pueblo que no se encontraba muy lejos, pero era seguro que no sufriría ningún daño. Era una zona montañosa y desértica, extrañamente similar, si no idéntica, al sitio donde Goku y Vegeta se habían enfrentado por primera vez. Mientras sus pies tocaban el suelo, Goten mantuvo su mirada fija en el cielo, esperando que Trunks descendiera y, al menos, asumiera una posición de pelea. Sin embargo, la llegada de Trunks fue completamente distinta. Se precipitó hacia abajo a gran velocidad, y su puño se cerró con determinación para asestar un golpe a Goten. Goten, con dificultad, logró esquivar el puñetazo, pero el impacto del puño de Trunks contra la tierra generó un estruendo que creó un inmenso cráter en el terreno. Trunks vio una oportunidad y se impulsó con fuerza desde el suelo, lanzándose hacia Goten. Con un movimiento rápido, su puño conectó con el rostro de Goten, generando un impacto que lo envió volando a través del paisaje. Goten logró recuperarse en el aire justo a tiempo para evitar de estrellarse contra una montaña. Sin embargo, ante sus ojos, Trunks ya estaba preparando otro golpe. En un giro veloz, Goten tomó el puño de Trunks y lo desvió bruscamente hacia un lado. Aprovechando la apertura momentánea, Goten ejecutó un rodillazo directo en el estómago de su amigo. La fuerza del impacto hizo que Trunks soltara un gemido de sorpresa y dolor, permitiendo que Goten continuara con un golpe certero en el rostro de Trunks. El puño de Goten conectó con la cara de su amigo, y el sonido del choque resonó en el aire. La fuerza del impacto envió a Trunks volando a una velocidad impresionante hacia una montaña cercana.
Trunks se abalanzó hacia Goten, su aura dorada brillaba de manera deslumbrante, un reflejo vívido de su estado emocional descontrolado. En ese momento, era evidente que Trunks había perdido todo sentido de la razón, y su única meta era clara: acabar con Goten a cualquier costo. Goten, anticipando el inminente ataque, logró atrapar el puño de Trunks en un movimiento rápido. En ese instante, comenzó a girar en una acción fluida, preparando su codo para un impacto en la cara de Brief. Sin embargo, Trunks demostró ser igual de ágil en su respuesta. Con fuerza, agarró el codo de Goten y le lanzó un potente rodillazo en la espalda. El grito agudo y ahogado de Goten llenó el aire mientras el impacto lo expulsaba, enviándolo a dar vueltas por el cielo. Trunks desapareció de repente, como un espectro veloz, y reapareció detrás de Goten. Juntó sus manos con una precisión impactante, canalizando todo su poder en ese punto focal. Luego, conectó con un golpe fulminante directo en el estómago de Goten, enviándolo rápidamente hacia el suelo, creando un enorme cráter. Goten, abrumado por la fuerza del impacto que le arrebató el aliento, luchó por levantarse con dificultad. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo o visualizar a Trunks acercándose, este último realizó un movimiento asombroso. Trunks se agachó y, con una destreza impresionante, agarró una de las piernas de Goten. Comenzó a girar a Goten en el aire como si fuera un proyectil descontrolado, acumulando fuerza con cada rotación. Finalmente, lo remató con un brutal impacto contra el suelo. El grito de dolor de Goten llenó el aire, resonando en el paisaje rocoso como un eco de su sufrimiento. Trunks volvió a levantar a Goten en el aire, decidido a estrellarlo nuevamente contra el suelo. Sin embargo, esta vez Goten reaccionó de manera diferente. Antes de que el impacto fuera inminente, Goten apoyó ambas manos en el suelo, utilizó la pierna libre y lanzó una patada directamente hacia la mandíbula de Trunks, así por fin, soltando su pierna. Goten, liberado momentáneamente, aprovechó la oportunidad para realizar un mortal hacia atrás, alejándose de Trunks y recuperando un poco de aliento. Para Goten, esta pelea era de una magnitud que nunca había experimentado antes, al menos no con Trunks como oponente. Recordó la batalla contra Majin Buu, pero incluso esas habían sido junto a Trunks y, además, fusionados como Gotenks. Ahora, ambos Saiyajines luchaban por su supervivencia, y Goten estaba atrapado en un dilema. No quería dañar a su amigo, pero la situación no les daba otra opción. Trunks se lanzó una vez más hacia Goten, dando inicio a una frenética serie de intercambios de golpes y patadas. Lucius finalmente llegó a la batalla, aterrizando detrás de una gran roca. Observaba asombrado la velocidad vertiginosa con la que ambos Saiyajines se movían. La velocidad del combate lo dejó boquiabierto, y tuvo que esforzarse al máximo para seguir el ritmo de la pelea con los ojos, incluso frotándoselos de vez en cuando para asegurarse de no perderse ningún detalle, pero lo único que veía eran manchones dorados que se movían demasiado rápido. Cada golpe que Trunks lograba conectar o que era bloqueado por Goten generaba vibraciones que sacudían el suelo, creando un constante temblor que resonaba en el lugar. Goten, en un instante, consiguió agarrar ambas manos de Trunks y las alzó bruscamente, con la intención de asestarle un rodillazo en el estómago. No obstante, su confianza resultó ser su perdición, ya que subestimó la velocidad y destreza de Trunks. Brief aprovechó esta apertura y descendió sus manos a gran velocidad, comenzando a golpear el abdomen de Goten de manera implacable y frenética. Sus puños se movían como relámpagos, impactando repetidamente en el estómago de su oponente, sin darle ni un instante de respiro. La intensidad de los golpes aumentaba con cada segundo que pasaba, y Goten luchaba por mantener su compostura bajo el implacable ataque. La lluvia de golpes continuó sin piedad hasta que, finalmente, lanzó a Goten con una fuerza descomunal, haciéndolo volar a través del aire y estrellarse con una fuerza devastadora contra una montaña cercana. Goten, evidentemente exhausto y maltrecho, había recibido al menos unos 150 golpes en su vulnerable estómago. Goten emergió de entre los escombros con su cuerpo maltrecho y sufrido. Sostenía su abdomen lastimado con una mano, mientras cerraba con fuerza el ojo derecho, debido al intenso dolor que sentía. Una sensación desagradable y metálica llenaba su boca, el sabor de la sangre se mezclaba con la amargura del combate.
El rostro de Goten estaba marcado por las heridas, sus labios teñidos de un tono carmesí por la sangre que brotaba de pequeñas heridas. A pesar de la fatiga y el dolor que lo embargaban, su mirada no mostraba debilidad alguna. Más bien, sus ojos se volvieron más afilados. Goten se despojó de lo que quedaba de la parte superior de su doji naranja, revelando solo la parte azul de su atuendo que ya estaba algo rasgado. Sin mostrar el menor indicio de la tregua, Trunks se lanzó hacia Goten con una velocidad impresionante, decidido a seguir la lucha sin descanso. Pero esta vez, Goten demostró su habilidad y agilidad, al desviar el poderoso golpe de Trunks con su antebrazo. En un abrir y cerrar de ojos, Goten le dio un golpe utilizando su antebrazo como ariete contra la mandíbula de Trunks. El choque resultó en un sonido crujiente y resonante, y Trunks retrocedió brevemente, sintiendo el impacto en su mandíbula. Sin darle un momento de respiro a su oponente, Goten agarró con firmeza la cabeza de Trunks y comenzó a aplicar una presión implacable alrededor de su cuello, comenzando a ahorcarlo. En un intento desesperado por liberarse, Trunks luchó con todas sus fuerzas. Sus manos se aferraban a la muñeca de Goten en un intento por romper el férreo agarre que lo estaba asfixiando. Trunks intentó dar un rodillazo a Goten, buscando cualquier oportunidad para revertir la situación. Sin embargo, Goten detuvo el intento de Trunks con su propia rodilla, bloqueando el ataque antes de que pudiera surtir efecto. Goten se elevó a Trunks en el aire mientras continuaba manteniendo su agarre en torno al cuello de su oponente. Luego, lanzó a Trunks directamente hacia el suelo, haciendo que su rival se estrellara violentamente contra el suelo en un impacto que creó un enorme cráter. Pero Trunks emergió del cráter, sin dar respiro, se lanzó nuevamente hacia Goten con una ofensiva feroz. Sin embargo, Goten actuó ágilmente y desvió el puño de Trunks hacia arriba, apartándolo de su trayectoria original. En un abrir y cerrar de ojos, Goten preparó su propio puño para conectar un golpe en el estómago de Trunks, pero antes de que pudiera hacerlo, Trunks agarró firmemente el puño de Goten. En un movimiento rápido y coordinado, Trunks tiró hacia abajo el brazo de Goten, donde ya tenía su rodilla preparada. La cara de Goten se precipitó hacia la rodilla de Trunks con un impacto que crujió y resonó por todo el lugar. Goten se apartó y se sostuvo la nariz con fuerza mientras se quejaba. Sangre brotaba profusamente de una de sus fosas nasales. La sangre fluía sin cesar y comenzaba a teñir su barbilla de rojo, mientras Goten sostenía su nariz dolorida con su mano ya empapada en sangre. Trunks se lanzó nuevamente a Goten con su puño extendido. Sin embargo, Goten esquivó ágilmente el embate de Trunks. El pelipunta hizo un giro y reunió ambas manos, con un movimiento rápido, propinando un golpe demoledor directo en la cara de Trunks. La fuerza del impacto fue impactante, y Briet retrocedió momentáneamente, con el rostro marcado por la contundencia del golpe. Pero Goten no se detuvo allí. Canalizando su energía, creó una esfera Seki en su mano, la cual brillaba con una intensidad deslumbrante. Sin vacilar, Goten lanzó la esfera directamente hacia el estómago de Trunks. La colisión de la esfera de energía contra el cuerpo de Trunks generó una explosión espectacular que llenó el cielo de destellos y chispas. El humo se dispersó rápidamente gracias a un potente grito de ira de Trunks, quien emanaba una poderosa energía. Las heridas que Trunks había sufrido eran evidentes, con un gran agujero chamuscado en su doji verde, dejando su piel expuesta y enrojecida por la quemadura. Trunks se lanzó hacia Goten volando como si fuera un superhéroe, extendiendo ambos brazos hacia adelante en un intento de embestida. Sin embargo, Goten demostró una asombrosa velocidad de reacción y agarró firmemente los puños de Trunks, deteniendo su avance. Luego, Goten contrarrestó con un rodillazo preciso en la mandíbula de Trunks, lo que habría enviado a su amigo disparado hacia arriba si no fuera porque Goten aún sostenía sus puños. A pesar del contraataque de Goten, Trunks logró responder rápidamente con un rodillazo dirigido al estómago de Goten. El impacto hizo que Goten se doblara momentáneamente por el dolor. Trunks agarró firmemente los hombros de Goten, y comenzó a descender a gran velocidad junto con él, dejando claro que sería Goten quien recibiría el impacto de la caída. Sin embargo, Goten mantuvo una firme sujeción en las manos de Trunks, que aún seguían aferradas a sus hombros. En un momento crucial, aprovechó esta posición y lanzó un poderoso par de patadas directamente hacia el estómago de Trunks con ambas piernas.
La fuerza del golpe fue abrumadora, y la velocidad del descenso se vio interrumpida cuando ambos comenzaron a dar vueltas en el aire debido al impacto. Ahora, los roles se habían invertido, y era Trunks quien estaba destinado a recibir el pleno impacto del ataque. Goten seguía sosteniendo con tenacidad las manos de Trunks en sus hombros, aprovechando la oportunidad para propinar múltiples rodillazos certeros en el estómago de su rival con ambas piernas. Cada rodillazo lanzado por Goten provocaba una hemorragia más intensa de la boca de Trunks, y su rostro estaba marcado por la agonía mientras su amigo lo castigaba sin piedad. A pesar de la ferocidad de la pelea, una expresión de disgusto se dibujó en el rostro de Goten al ver el estado de su amigo y no poder evitar herirlo de esa manera. Un atisbo de remordimiento lo invadió, y en un breve momento de empatía, Goten no pudo evitar murmurar con pesar: "Lo siento, Trunks". Finalmente, Goten y Trunks chocaron contra el suelo con una fuerza devastadora, creando un inmenso cráter que parecía haber sido esculpido por la furia de su enfrentamiento. La tierra tembló bajo la brutalidad de la colisión, y una densa nube de polvo se levantó y se dispersó en todas direcciones. Incluso Lucius, que observaba la batalla con atención, no pudo evitar arrugar la cara ante la brutalidad de la colisión, consciente de que el dolor que Trunks debió experimentar en ese impacto debió ser abrumador. Dentro del cráter, Goten observaba a su amigo Trunks con una profunda lástima. Trunks yacía con los ojos cerrados, su boca completamente inundada de sangre, y la escena era desgarradora. Goten, de alguna manera, aún se mantenía en su estado de Super Saiyajin, sin haberse destransformado como lo haría normalmente en circunstancias menos intensas. La razón detrás de esta decisión se volvía evidente en un instante. En un repentino estallido de energía, Trunks abrió los ojos de golpe y agarró con ferocidad la cabeza de Goten, estrellándola violentamente contra la suya propia. El impacto fue brutal y, como resultado, tanto la frente de Goten como la de Trunks comenzaron a sangrar profusamente. El dolor, agudo e inmediato, hizo que Goten instintivamente se aferrara a su frente, su sangre mezclándose con la ya presente en su nariz. Sin embargo, lo más dejó impactado a Goten fue la determinación en los ojos completamente blancos de Trunks, quien, impulsado por un único objetivo de matar a su mejor amigo, no prestaba atención a su propia agonía. Era como si todos los golpes que Goten había dado hubieran sido en vano. Trunks se lanzó hacia Goten, preparando un golpe cargado de energía. Goten, ágilmente, saltó hacia arriba para esquivar el ataque. Trunks, sin perder un segundo, siguió su movimiento y saltó también. En el aire, los dos amigos comenzaron un rápido intercambio de golpes, como si estuvieran bailando en medio de la batalla. La velocidad de sus ataques era asombrosa, y los golpes resonaban en el aire como truenos. Cada impacto hacía que las piedras circundantes se elevaran en el aire, y el suelo se convertía en un campo de batalla marcado por enormes cráteres, debido a la intensidad de sus golpes. Los temblores sacudían la tierra de manera constante, creando un ambiente caótico. Lucius, aunque luchaba por mantenerse en pie y seguir observando la batalla, finalmente comprendió la razón detrás de la elección de Goten para llevar la pelea lejos de donde estaban sus compañeros inconscientes. Si esta batalla se hubiera librado cerca de ellos, habría resultado en la destrucción total de sus compañeros, con la posibilidad de que todos resultaran muertos o reducidos a polvo debido a la magnitud del enfrentamiento. Lucius se le revolvió ligeramente el estómago, no pudo evitar sentir un atisbo de gratitud por la decisión de Goten, aunque aún anhelaba que Trunks lograra matar sin piedad al Pelipunta. En medio del intercambio de golpes, Trunks parecía llevar la delantera de manera abrumadora. La mayoría de sus golpes impactaban de lleno en Goten, quien luchaba con tenacidad pero con creciente dificultad. Goten se esforzaba al máximo para esquivar y bloquear los ataques de su amigo, pero estaba claro, al menos para él mismo, que Trunks tenía una ventaja abrumadora en esta pelea. Aunque le costaba admitirlo, Goten sabía que Trunks siempre había sido el más fuerte de los dos. La evidencia estaba en cada golpe preciso y poderoso que Trunks lanzaba, haciendo que Goten retrocediera o luchara por mantenerse en pie. Trunks lanzó un golpe directo en la barbilla de Goten, levantando la cabeza de este último de manera brusca. Goten apretó los dientes con fuerza, su fatiga era evidente y el cansancio lo abrumaba. Sin dar respiro, Trunks siguió con otro golpe, esta vez dirigido al estómago de Goten, lanzándolo hacia una montaña cercana.
La fuerza del impacto hizo que Goten se estrellara contra la roca, pero no había tiempo para detenerse. Trunks, en un frenesí de golpes implacables, se lanzó nuevamente hacia Goten, quien logró bloquear algunos de los ataques con los brazos cruzados en forma de X. A pesar de la defensa de Goten, estaba claro que la avalancha de golpes de Trunks estaba desgarrando su resistencia. Goten ya lo tenía demasiado claro. Ese no era el verdadero Trunks. Había sido hechizado, y el responsable de todo esto era Lucius, a quien Goten ya había detectado en el lugar desde hace un rato. Mientras Trunks rompía poco a poco la defensa de Goten con su ráfaga de golpes, una idea cruzó la mente del pequeño Son. Tal vez, solo tal vez, si lograba romper la varita de Lucius, podría liberar a Trunks del hechizo. Goten sabía que romper la varita de Lucius era su única esperanza, aunque no podía estar seguro de si funcionaría. Suspiró preparándose y dejó de bloquear los golpes de Trunks en su estómago. En consecuencia, recibió una serie de impactos devastadores que lo arrojaron a volar por los aires. Goten, a pesar del dolor, se mantuvo en pie, tosiendo un poco de sangre mientras se recuperaba. Con una mirada afilada y decidida, Goten fijó sus ojos en la dirección donde Lucius se escondía. El miedo en los ojos de Lucius era palpable mientras observaba cómo Goten se acercaba inexorablemente. La mirada penetrante del Saiyajin se clavó en el alma de Lucius, enviando un escalofrío a través de su cuerpo y palideciendo aún más su rostro. El terror se apoderó de Lucius al ver cómo Goten se dirigía hacia él, como un depredador acechando a su presa. Finalmente, el pánico de Lucius lo llevó a la desesperación. Cayó al suelo y comenzó a gemir con terror, cerrando los ojos con fuerza. En un grito desesperado, exclamó: «¡Defiéndeme!». Desde el fondo, un fuerte grito rasgó el aire, y Trunks se precipitó hacia la escena, propinando una potente patada en la rodilla de Goten para defender a Lucius. El grito desgarrador de Goten resonó en el aire antes de que cayera bruscamente al suelo, quedando boca arriba mientras su cuerpo se retorcía de dolor. Lucius, con una sonrisa sádica en el rostro, se levantó lentamente, disfrutando de la situación. Trunks se posicionó a su lado en una pose de combate, aparentando estar en la defensa de Lucius, lo que causó una sensación momentánea de temor en el hechicero. Mientras Goten yacía retorciéndose en el suelo, apretando los puños con fuerza, la tierra y pequeñas piedras se le enterraban en las uñas de los dedos, provocando que sangrara. Lucius rió de manera aterradora mientras se acercaba a Goten, y Trunks lo seguía de cerca en todo momento, adoptando una postura de pelea para defenderlo en todo momento. Lucius notó un pequeño agujero en el pantalón naranja de Goten y, con curiosidad, miró a través de él. Lo que vio lo llenó de miedo pero también de satisfacción. La rodilla de Goten estaba ligeramente contraída, claramente dislocada debido a la patada de Trunks. Lucius volvió su atención hacia Trunks con una sonrisa retorcida en los labios y le ordenó: «Ahora, rompe la otra pierna». Trunks asintió, y se elevó en el aire en respuesta a la instrucción de Lucius. Goten, con una expresión dolorosa en su rostro, intentó ponerse de pie, pero al mover su pierna izquierda, la que estaba dislocada, una oleada insoportable de dolor se apoderó de él. El tormento no se limitaba solo a la zona de la pierna, sino que se extendía hasta su abdomen. Trunks, descendiendo a gran velocidad, llevó su rodilla hacia abajo en un movimiento devastador. «Trunks», gritó Goten, implorando. Trunks solo pudo responder con un grito que sacudió el lugar. Goten soltó un grito de dolor y, con mucho esfuerzo y desesperación se elevó ligeramente en el aire, tenía al menos la energía suficiente para elevarse y volar, aunque no a la velocidad a la que suele ir. Pero fue muy tarde, la pierna de Trunks aterrizó directamente sobre la pierna de Goten. El impacto fue brutal, doblando y rompiendo por completo la pierna del pelipunta, quien emitió un aterrador grito de dolor en respuesta. Sus pupilas quedaron en blanco mientras su cuerpo quedaba inmovilizado por el tormento. El grito agonizante de Goten resonó en el aire como una melodía macabra que complacía los oídos de Lucius. Una siniestra sonrisa se dibujó en el rostro del hechicero, quien sentía que tenía la batalla ganada y el poder de Trunks a su disposición. En su mente, comenzó a trazar planes de cómo utilizar el potencial del Saiyajin para sus propios fines, desde derrocar al Ministerio de Magia hasta cumplir los deseos de Voldemort.
Sin embargo, lo más inquietante de todo era su idea de descartar a Trunks una vez que ya no lo necesitara, instruyéndolo para que se dejara matar por él cuando llegara el momento. Lucius no podía esperar más y, ansioso por la muerte de Goten, dio su orden final. Escúchame, ahora acaba con él, que no quede ningún rastro de él, mátalo con tu mejor ataque. Trunks asintió en silencio, alejándose unos 30 metros. En ese momento, pronunció sus primeras palabras desde que comenzó su enfrentamiento con Goten. Resplandor final. Goten se quedó helado al escuchar esas palabras. ¿Cuándo demonios Trunks había aprendido el resplandor final? Era cierto que Trunks había entrenado con su padre, Vegeta, con regularidad, mientras que él había sido más disciplinado en sus estudios gracias a la influencia de su madre. Las únicas técnicas que Goten conocía eran el Kamehameha, que su hermano Gohan le había enseñado, y el Kaioken, transmitido por su padre en entrenamientos esporádicos. Aunque este último no le resultaba útil, ya que nunca había necesitado recurrir al Kaioken. Diablos, ni siquiera podía llegar al Kaioken por 2. La transformación del Super Saiyajin siempre había sido suficiente, y más poderosa, que el Kaioken. La tierra tembló violentamente mientras las pequeñas montañas colapsaban a su alrededor. Lucius, consciente del peligro, se alejó rápidamente de la zona donde las montañas amenazaban con desplomarse, evitando que los escombros lo alcanzaran. Mientras tanto, Trunks extendió sus brazos a los costados, de los cuales comenzaron a emerger pequeños rayos de energía. Luego, posicionó sus manos frente a él y emitió un grito poderoso. Su aura dorada resplandeció nuevamente, pero ahora con mayor potencia, aumentando su tamaño y brillo. Rayos amarillos comenzaron a rodear su cuerpo, mientras gritaba frenéticamente. Goten se esforzó por moverse a pesar del intenso dolor. Su grito de agonía resonó nuevamente en el aire, pero esta vez fue seguido por un suspiro de determinación. Con los puños apretados y una expresión de frustración en el rostro, logró finalmente levantarse y sentarse en el suelo. La situación era crítica, y su energía estaba agotada. Apenas tenía fuerzas para volar y escapar de allí. Maldijo en silencio por no haber llevado las semillas del ermitaño que Whis les había dado. Sin embargo, era demasiado tarde para lamentaciones. De las manos de Trunks surgió un inmenso rayo amarillo, por fin había lanzado el resplandor final. La gigantesca energía amarilla se acercaba a gran velocidad hacia Goten, que podía verla avanzar inexorablemente hacia él. Lucius, atónito y aterrado, observó la escena con la certeza de que era el fin para Goten. Apretó los puños, sintiendo el dolor punzante de sus piernas lesionadas. Su pierna rota estaba completamente doblada, y la otra se encontraba dislocada, causándole un tormento insoportable, pero sabía que no podía darse el lujo de rendirse en este momento crítico. Goten extendió sus brazos hacia atrás, con las manos abiertas y las entrepalmas y sus dedos casi entrelazados, dejando solo los dedos índices extendidos. Entonces, Goten pronunció: Kamehameha. De las manos entrelazadas surgió una brillante bola de energía azul, que comenzó a crecer y a emitir un resplandor intenso. Goten extendió sus brazos hacia adelante, liberando un rayo azul de energía que se disparó directamente hacia el resplandor final de Trunks. Lucius, en medio de su terror y asombro, abrió los ojos de par en par al presenciar un giro inesperado de los acontecimientos. No era solo el hecho de que Goten hubiera lanzado un impresionante rayo de energía en respuesta al resplandor final de Trunks, lo que ya era sorprendente por sí solo a estas alturas de la batalla. Lo que realmente lo dejó atónito y admirativo fue la resistencia implacable de Goten. A pesar de sus heridas, del dolor y de la extrema debilidad a lo que había llegado, Goten aún tenía la energía y la voluntad para continuar luchando. Era una muestra de tenacidad que Lucius no podía evitar respetar, aunque en el fondo de su ser se negara a aceptarlo. Finalmente, el Kamehameha de Goten y el resplandor final de Trunks chocaron en un espectáculo deslumbrante. Una intensa luz cegadora llenó todo el entorno, y la explosión resultante fue tan poderosa que se pudo percibir a kilómetros de distancia. Lucius, atrapado en medio de la fulgurante colisión, fue cegado por la luz deslumbrante y al mismo tiempo impulsado por la enorme fuerza liberada. El hechicero fue arrastrado por la tremenda onda expansiva, sintiendo impactos en diversas partes de su cuerpo mientras era arrojado a través del terreno accidentado.
ignorando momentáneamente el dolor. Su deseo principal en ese momento era continuar viendo el desarrollo de la batalla. En medio del caos y la destrucción que reinaban en el lugar, enormes truenos resonaban en el cielo, sacudiendo la tierra hasta sus cimientos. Era como si el propio planeta reaccionara ante la magnitud de la batalla que se libraba en su superficie. La intensidad de la lucha había llegado a un punto en el que ni siquiera el castillo estaba a salvo de las sacudidas, y el temblor era tan notable que despertó a un gran número de alumnos y profesores que descansaban. El pueblo cercano se sacudía sin control. Sus habitantes salían de sus hogares, totalmente horrorizados, mientras algunos lanzaban hechizos a sus casas, para evitar de que se derrumbara por el nivel del temblor. La confrontación entre el resplandor final de Trunks y el Kamehameha de Goten se había vuelto cada vez más intensa. Trunks parecía llevar la ventaja entre el choque de energía, mientras que Goten luchaba con todas sus fuerzas para no caer al suelo, no solo debido al dolor que lo atormentaba, sino también a causa del miedo que sentía. El miedo de no poder ayudar a su mejor amigo, y el temor de ser manipulado por Lucius como un títere en manos del hechicero. Goten estaba al borde del colapso, mientras la lucha entre su Kamehameha y el resplandor final de Trunks llegaba a su punto culminante. El dolor punzante en su cuerpo y la extrema debilidad lo habían acorralado en una situación desesperada. Apretó los dientes con una fuerza que reflejaba su determinación mientras cerraba los ojos, concentrándose en mantener su ataque. A pesar de sus esfuerzos sobrehumanos, Goten estaba perdiendo terreno gradualmente en la feroz confrontación de poderes. Intentó desesperadamente elevarse en el aire para evitar el impacto del resplandor final de Trunks, pero su debilidad y agotamiento lo frenaron. Era evidente que no sería lo suficientemente rápido para escapar de la devastadora fuerza del ataque entrante. Goten gritaba con todas sus fuerzas en un intento desesperado por ganar terreno, y aunque su Kamehameha lograba avanzar ligeramente, Trunks contrarrestaba con un grito aún más poderoso, haciendo que el resplandor final ganara terreno de manera implacable. La batalla estaba llegando a su conclusión inevitable, y Goten lo sabía. Su energía se estaba agotando a un ritmo alarmante, y comprendía que pronto volvería a su forma base, dejando a un lado su estado de Super Saiyajin. Si eso pasaba, todo se iría a la mierda. Lucius, tras recuperar su visión, primero observó sus propias manos ensangrentadas, sintiendo las heridas y rasguños que había sufrido a causa de ser empujado por la descomunal fuerza de los poderes en conflicto. A pesar de las lesiones, eran soportables en comparación con la magnitud de la batalla que se desarrollaba a su alrededor. El suelo, más bien, el enorme cráter en el que alguna vez hubo montañas y rocas, temblaba de manera incontrolable bajo él, y el ruido ensordecedor de los truenos en el cielo se combinaba con los intensos gritos de Goten Trunks. La tierra misma parecía reaccionar ante la colisión de poderes, vibrando y sacudiéndose con fuerza en respuesta a la energía desencadenada por los dos jóvenes. Lucius volvió su atención hacia la confrontación entre los dos Saiyajines, sus ojos bien abiertos para no perder detalle de lo que estaba sucediendo. El choque de poderes era una exhibición impresionante de fuerza y destrucción. Diablos, si la reacción de la Tierra era una indicación, Lucius no se atrevía a imaginar cuánta devastación podrían causar esos niños, si es que eso eran, decidieran utilizar todo su poder de manera indiscriminada. Lucius luchó por ponerse de pie en medio del temblor que sacudía el suelo con fuerza descontrolada, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. El poderoso terremoto lo mantenía hincado en el suelo, y solo podía mantenerse en esa posición mientras el fuerte viento agitaba su largo cabello rubio. Ambos Saiyajines soltaron un grito al unísono, haciendo que más rayos y truenos llenaran el lugar. Como si fueran dos objetos mojados que se chocan, de ese choque surgieron pequeñas esferas de energía, aunque eran considerablemente más pequeñas de lo que solían ser. Estas diminutas esferas de energía comenzaron a dispersarse por todo el lugar, creando una especie de lluvia compuesta por pequeñas bolas de energía que caían desde el cielo. La vista de Lucius se llenó de asombro y terror al ver cómo varias de estas bolitas de energía se dirigían hacia él. El ensordecedor estruendo de la batalla se mezclaba ahora con los gritos de agonía de Lucius. Una de las pequeñas bolas de energía impactó directamente en su brazo, provocando una explosión que lo chamuscó instantáneamente. La manga de su atuendo negro se consumió en un parpadeo, dejando al descubierto su piel quemada y carbonizada.
Un intenso y espeso río de sangre comenzó a fluir de su brazo herido, teñido de rojo oscuro debido a la quemadura. El dolor que Lucius experimentó en ese instante era insoportable, y sus gritos se unieron al caos que se desarrollaba en el campo de batalla. La quemadura ardía como el fuego, y el choque de la explosión había dejado en carne viva una parte de su brazo. Goten estaba en problemas, luchando con uñas y dientes para mantener su forma de Super Saiyajin. El dolor que sentía en sus piernas lo hacía temblar, y no había escapatoria a la vista. Su mente comenzó a divagar, preguntándose qué harían su padre, Goku, y su hermano, Gohan, si estuvieran en su lugar. Entonces, una idea surgió en la mente de Goten. Recordó vagamente las conversaciones sobre el Kaioken que había tenido con su padre en raras ocasiones, especialmente aquella vez en la que Goku le mencionó su intención de combinar el Super Saiyajin Blue con el Kaioken. Aunque su padre dijo que sería algo extremadamente difícil de lograr, Goten se preguntó si podría hacer algo similar, pero con el Super Saiyajin común, debería más fácil, ¿verdad? Se encontró en un dilema. Por un lado, si no hacía nada, el resplandor final de Trunks lo consumiría, y su cuerpo no podría soportarlo en su estado actual, ya que estaba gravemente herido. Por otro lado, si intentaba combinar el Kaioken con el Super Saiyajin, tal vez podría ganar terreno en la confrontación, quizás incluso superar a Trunks, o no podría lograr combinarlos y moriría igual. ¿Qué otra opción tenía? Era morir sin hacer nada o morir intentándolo. Cerró los ojos y se concentró, como si estuviera volviendo a su forma base y preparándose para usar el Kaioken sin ningún problema. Kaioken. Gritó, mientras apretaba los dientes con fuerza. Pero no sucedió nada. En lugar de obtener un impulso de energía, lo único que logró fue perder más terreno contra Trunks, que seguía gritando frenéticamente. Goten podía sentir cómo la sangre le inundaba la boca, un recordatorio de su cuerpo de que estaba arriesgando demasiado al intentar combinar el Kaioken con su forma de Super Saiyajin. Kaioken. Goten rugió una vez más, y mientras lo hacía, los rayos caían con más fuerza, iluminando su figura dorada. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Un puñado de rayos rojos se mezclaron con su aura dorada, pero fue suficiente para cambiar el curso de la batalla. Su Kamehameha comenzó a ganar terreno, avanzando hacia el resplandor final de Trunks. Sin embargo, cada pulso de energía le costó caro. Más sangre brotó de la boca de Goten, salpicando el suelo con su intensidad. Goten sintió la energía brotar de lo más profundo de su ser mientras su Kamehameha avanzaba de manera impresionante, pero pronto notó con preocupación que Trunks estaba recuperando terreno de una forma asombrosamente rápida. Goten estaba nervioso, su cabello erizado y dorado cambiaba lentamente a como lo tenía en su forma base. El color comenzó a intercalar entre dorado y azabache. Sus ojos, azules, se oscurecieron y cambiaron a un profundo negro. Era como si su ser estuviera luchando por mantenerse en su forma de Super Saiyajin. Esa lucha interna y los cambios en su apariencia eran un reflejo de la batalla que se libraba en su interior, una batalla entre la inmensa energía que estaba canalizando y el agotamiento que amenazaba con consumirlo por completo. Goten no se dio por vencido y, a pesar de la agonía que recorría su cuerpo, gritó una vez más, Kaioken. Sus cuerdas vocales parecían al borde del colapso, pero no había marcha atrás. El resplandor final de Trunks avanzaba velozmente contra el Kamehameha de Goten, mientras Trunks también continuaba gritando con frenesí. La lucha de poderes llegó a su punto culminante, y en un destello cegador, Goten fue consumido por completo por el resplandor final de Trunks. Trunks seguía gritando con frenesí mientras el resplandor final se elevaba hacia el cielo, destinado a perderse en la distancia. Lucius observaba la escena con los ojos muy abiertos, y una sonrisita maliciosa se formaba en su rostro, a pesar del inmenso dolor que sentía en su brazo quemado. Había obtenido el poder de Trunks y, por lo tanto, el favor del Señor Tenebroso. Imaginó un mundo mágico bajo su control, junto con el Señor Tenebroso, donde los sangre pura dominarían y los sangre sucia y los mugles serían erradicados. ¿Y por qué no? Si algunas mujeres sin pureza en su sangre o mujeres que no eran brujas, eran lindas para sus colegas, no se imaginaba lo que eran capaces de hacer con ellas.
Lucius dejó escapar una risa siniestra mientras se perdía en sus fantasías, aunque, por su parte, seguiría siendo fiel a su esposa. Voldemort estaba listo para regresar, derrocar el Ministerio de Magia y llevar a cabo su cruel visión de un mundo mágico. Anhelaba matar a todos los mugles y se regocijaba con la idea de torturar a Trunks, esperando ver su reacción cuando recobrara la conciencia y se diera cuenta de que había sido él mismo quien mató a su amigo. Además, ansiaba presenciar cómo el Señor Tenebroso torturaría a Trunks hasta la muerte. Una risa malévola brotó de sus labios de nuevo. Pero su felicidad no duró nada, al igual que sus pensamientos. La sonrisa de Lucius desapareció de golpe cuando, del resplandor final de Trunks, surgió una leve luz roja que gradualmente se intensificaba. Goten gritó con todas sus fuerzas mientras lanzaba el Kamehameha, ahora con un brillo rojo tenue. Kaioken. Vociferó Goten afónicamente mientras la sangre brotaba de su boca. Aunque volvió a su forma base, y el aura roja del Kaioken solo duró unos escasos 3 segundos, fue suficiente para que el Kamehameha de Goten consumiera por completo a Trunks, que su grito de dolor resonó en los alrededores. El Kamehameha de Goten se desvaneció en el cielo, llevándose consigo a Trunks, que se escuchaba como su grito también se alejaba. Goten, agotado, bajó lentamente las manos y colapsó en el suelo, jadeando con fuerza, escutiendo un poco de saliva mezclada con sangre. Lucius, en completo silencio, observaba a Goten, quien yacía postrado en el suelo, respirando pesadamente, mientras el temblor disminuía gradualmente. El silencio dominó el área, y a medida que la cortina de polvo se despejaba gradualmente, se revelaba un paisaje desolado. El campo estaba irreconocible, más feo de lo que ya estaba antes de que la pelea comenzara. Estaba repleto de escombros y cráteres, pequeñas montañas totalmente destruidas. Algunos pocos animales, como conejos y ratones, incluso murciélagos, yacían sin vida en el suelo, trágicas víctimas de la destrucción que había asolado el lugar. La devastación se extendía por donde alcanzaba la vista. Desde el cielo, se divisaba la caída de Trunks en su forma base, inconsciente y sacando un pequeño rastro de humo de su cuerpo. Goten, al ver cómo Trunks caía, intentó ponerse de pie, pero un dolor agónico le recorrió todo el cuerpo, estaba completamente destrozado. Trunks, al impactar contra el suelo, provocó que las heridas abiertas en su cuerpo expulsaran aún más sangre. La parte superior de su rojiverde estaba en pedazos, completamente destrozado, al igual que el de Goten. El suelo quedó marcado por el impacto violento. Lucius, quedando vulnerable ante lo que presenciaba, experimentó un zumbido en los oídos, como si hubiera perdido momentáneamente la audición debido al estruendo que había pasado hace pocos instantes. Aunque tenía su brazo chamuscado, ya no le importaba mucho, total, lo podría curar haciendo una poción. Su victoria momentánea se había esfumado, a menos que supiera aprovechar la situación. Goten estaba gravemente herido y Trunks inconsciente. Esta era su oportunidad. Con movimientos torpes, sin dejar de mantener la mirada fija en los jóvenes, sacó su varita con la mano que aún podía usar. Lucius avanzaba con pasos inseguros hacia Goten y Trunks, su varita en alto y el brazo chamuscado colgando de su lado. Sus piernas temblaban y su corazón latía con intensidad en su garganta, lleno de temor y anticipación. Goten percibió la aproximación de alguien. Aunque su mirada estaba borrosa y apenas podía abrir los ojos debido a la sangre que brotaba de su frente, logró reconocer la figura de Lucius a medida que se acercaba. Con voz quebrada y un gran esfuerzo, Goten logró articular palabras. «Te ves realmente mal». Goten no exageraba. Lucius estaba irreconocible. Su rostro estaba cubierto de suciedad y pequeñas heridas. El cabello que solía ser largo, sedoso y rubio, ahora era un desorden desaliñado. Sin embargo, lo que más destacaba para Goten fue el brazo chamuscado de Lucius. Con su varita apuntando directamente a Goten, le dijo: «A ti no te incumbe cómo esté mi aspecto, mejor vete despidiendo de este mundo». Goten intentó levantar la cabeza, esforzándose a pesar de la debilidad que lo consumía. Su cuerpo ya no respondía como antes. Había olvidado momentáneamente el intenso dolor de sus piernas heridas. Intentó pararse, hacer algo, pero todo fue en vano. Finalmente, Goten dejó caer la cabeza y cerró los ojos, completamente vulnerable. El hechizo que Lucius estaba a punto de lanzar seguramente acabaría con su vida.
Goten se sentía abrumado por la debilidad, y además, también le estaba comenzando a dar mucho sueño. Casi se olvidó de que tenía una pierna rota y la otra dislocada. Las lágrimas recorrieron sus mejillas mientras aceptaba lo que le esperaba. Goten se hacía una pregunta que había cruzado la mente de innumerables seres antes que él. ¿Cómo sería la muerte? ¿Sería similar a la de su universo, donde quizás encontraría un Enmadayo que le indicaría su destino en el más allá? Por ahora, la paz era lo que predominaba en su experiencia. En ese instante, se encontraba solo, en un inmenso vacío, sin nadie más a su alrededor. La pregunta que seguía siendo un misterio era si este era el estado después de la muerte aquí, un eterno vacío, una existencia que podría parecer aburrida en comparación con la vida que conocía. En ese espacio oscuro, Goten se sintió envuelto por un silencio absoluto. Las sensaciones eran extrañas, como si estuviera recostado en una nube esponjosa o en una suave almohada. La comodidad lo invadía, y Goten podría haberse relajado y quedarse en ese estado de paz durante toda la eternidad, si no hubiera sido por un detalle desconcertante: el hambre que sentía. Tener hambre en un lugar que parecía ya el plano celestial, o sea la muerte, intrigaba a Goten, quien desearía encontrarse con un festín suntuoso, similar a los que solían servirse en el gran comedor de Hogwarts. La idea de saciar su apetito en la otra vida resultaba tentadora. De pronto, notó una luz en la distancia que comenzaba a extenderse. ¿Había llegado al más allá? ¿Era un túnel? Abrió ligeramente los ojos y poco a poco, su vista se enfocaba y Goten distinguía un techo arqueado de piedra, como el de una iglesia. Y lo que se encontraba detrás de él era una ventana por la que se filtraba la cálida luz del sol. Mientras seguía recostado en un lugar suave, Goten se sorprendió al ver que un hombre se acercaba a él. Su rostro estaba en penumbra, pero sobresalía una larga y prominente barba, junto con unos lentes de media luna que reflejaban un destello por la luz del sol. «Dios», dijo Goten sorprendido. La respuesta lo hizo dudar, ya que el hombre se rió con amabilidad antes de responder. «No, joven Goten, aún no has abandonado este mundo». Estas palabras dejaron a Goten sin habla, mientras sus ojos se abrían más ampliamente. Finalmente, el reconocimiento le llegó cuando el hombre se identificó como Dumbledore. Goten estaba aún más desconcertado. «Señor Dumbledore, ¿qué hace aquí? ¿A usted también lo mataron?» Dumbledore se volvió a reír cálidamente. «Claro que no, te equivocas, joven Goten. Como te mencioné, no has abandonado este mundo. Estás en la enfermería de Hogwarts». Goten miró a su alrededor y se dio cuenta de que, efectivamente, estaba en la enfermería, acostado en una cama, con la frente vendada y vestido con un pijama blanco de rayas. Mientras seguía volteando a los lados, Goten se sorprendió al descubrir a Trunks en la cama de al lado, aún durmiendo o inconsciente, y también, con una venda en su frente. Al lado de la cama de Trunks, había una pequeña mesa de noche, donde había una cesta de dulces con una nota, aunque estaba demasiado lejos como para leerla con claridad. Goten seguía luchando por asimilar lo que estaba ocurriendo. Cuando intentó moverse y sentarse en la cama, una oleada de dolor insoportable recorrió su cuerpo. Emitió un chillido de agonía y cayó pesadamente de nuevo en la cama. Dumbledore se acercó más a él. «No te esfuerces. Tu cuerpo está completamente destrozado, y tienes suerte de que llegué a tiempo». Goten giró la cabeza para mirar a Dumbledore, sus cejas fruncidas por la confusión. «¿Llegar a tiempo? ¿Usted llegó cuando ese hombre iba a matarme? ¿Pero cómo?». La sonrisa serena de Dumbledore permanecía en su rostro mientras respondía. «Verás, joven Goten, utilicé un traslador. Es una herramienta que permite transportar a cualquier persona al lugar que desee, siempre y cuando el portador ya conozca ese lugar. Afortunadamente, cerca del lugar de los hechos, se encontraba un pueblo que tuve la fortuna de visitar hace ya mucho tiempo. Usted me salvó de ese hombre», le dijo a Dumbledore, quien asintió con una expresión tranquila, y dijo. «Y ese hombre es Lucius Malfoy. Y, si te preguntas por qué su apellido te resulta familiar, sí, es el padre de Draco Malfoy». Goten rió con un toque de sarcasmo a pesar del dolor. Ya sabía por qué su rostro pálido me resultaba conocido. Pero su risa se convirtió en otro chillido de dolor, recordándole las heridas que había sufrido. Dumbledore, con su mirada serena, continuó. «Pero cuéntame, señor Goten.
He notado que tanto tú como el joven Trunks no son normales. Lo he notado desde que fui a visitarlos en el orfanato. ¿Hay algo que quieras compartir conmigo? Goten se quedó callado por un momento. No estaba seguro de si debía revelar su verdadero origen, aunque la presencia tranquilizadora de Dumbledore le inspiraba confianza. Además, Dumbledore parecía ser una persona digna de confianza. Goten volvió la vista hacia Trunks, quien seguía inconsciente. Goten esperaba que no estuviera despierto, sabía que si él decía algo que le dijo que no debía, Trunks lo regalaría como siempre. Después, volvió su mirada hacia Dumbledore. Bien, le diré. Pero antes, ¿podría ayudarme a sentarme? Dumbledore se acercó y, con suavidad, ayudó a Goten a incorporarse en la cama. Bien, dijo Dumbledore, adelante, joven Goten. Estoy aquí para escucharte. Claro, aquí está la escena con más detalle. Goten comenzó a relatar con entusiasmo todos los eventos que su padre y su hermano Gohan le habían contado antes de que naciera. Habló de los tiempos en los que Goku era un joven aventurero, cómo conoció a Bulma y emprendió la búsqueda de las misteriosas esferas del dragón. Describió el emocionante torneo de las artes marciales número 21 y las épicas batallas que su padre libró en ese entonces. Mencionó el enfrentamiento de Goku contra el ejército de la Patrulla Roja y su memorable encuentro con el letal asesino, Tao Pai Pai. Contó el torneo de Urana y Baba y cómo su padre se reunió con su abuelo. No omitió detalles del torneo de artes marciales número 22, donde Goku se enfrentó a Ten Shinhan y casi se convirtió en el campeón. Luego, la historia se centró en la lucha contra Piccolo Daimaku y el nacimiento de Piccolo Jr. La narración continuó con el secuestro de Gohan por su tío Raditz y la desgarradora batalla que llevó a la muerte de su padre por primera vez. Goten compartió cómo, en un último esfuerzo, Goku y Piccolo unieron fuerzas para derrotar a Raditz. Luego, la historia se adentró en un año de entrenamiento intensivo para enfrentar a dos poderosos Saiyajines, Nappa y Vegeta, quienes causaron la muerte de algunos de sus amigos antes de que Goku regresara para confrontarlos. Goten relató el viaje a Namekusei, los desafíos contra las fuerzas especiales Hinju y el enfrentamiento épico con Freezer, el temible emperador del mal. Mencionó cómo su padre se transformó en el legendario Super Saiyajin durante esa lucha. Luego, el tono se volvió más serio al hablar sobre el Trunks del futuro, quien advirtió sobre la llegada de los androides y cómo su hermano Gohan enfrentó a Cell, aunque su exceso de confianza lo llevó a una trágica muerte, marcando la segunda vez que su padre murió. Goten continuó su relato, detallando los eventos relacionados con Majin Buu y la fusión entre él y Trunks, que dieron lugar a Gotenks, la última esperanza en la lucha contra el monstruo rosa. Finalmente, Goten mencionó la llegada del dios de la destrucción, Bills, y la transformación de su padre en un dios Super Saiyajin. Luego, relató cómo Freezer resucitó y cómo Goku lo enfrentó nuevamente, para luego contar que unos días después de lo sucedido con Freezer, fue absorbido por el agujero de gusano junto con Trunks, que había sido creado por un choque de poderes creado por sus padres. Dumbledore, con un rostro serio y neutro, se quedó callado durante un breve momento, asimilando la increíble historia que Goten le había relatado. Aunque le parecía una historia poco creíble, no pudo evitar quedar impresionado por la narrativa llena de hazañas y peligros que había escuchado. Además, era creíble después de lo que vio anoche, como Lucius estaba a punto de lanzar una Avada Kedavra contra el inconsciente Goten. Rápidamente, se volvió hacia el joven y preguntó: «Cuéntame, ¿qué sucedió contigo y Trunks? ¿Qué está pasando aquí?» Goten suspiró profundamente y comenzó a contar cómo se habían enfrentado a los mortífagos y cómo Lucius había logrado tomar el control de la mente de Trunks, desencadenando una serie de eventos inquietantes. Dumbledore se sumió nuevamente en un silencio reflexivo, procesando la información adicional que Goten le proporcionó. Estaba agradecido por haber llegado a tiempo para desarmar a Lucius y hacer que se largara del lugar, pero la situación era claramente más compleja de lo que parecía. Antes de que pudieran seguir en la conversación, Trunks lentamente se sentó en la cama, aparentemente recobrando la conciencia. Dumbledore, notando que era un buen momento para dejar a los amigos charlar, salió de la enfermería discretamente. Trunks, desconcertado, observó a su alrededor antes de dirigir su mirada a Goten. «Bien, creo que dejaré que charlen por un momento», dijo Dumbledore mientras se retiraba.
Trunks miró a Goten con preocupación al ver el estado dañado de su amigo. «Goten, ¿qué pasó?», preguntó con incredulidad, notando el estado herido de su amigo. Goten, entre risas nerviosas y muestras de dolor, trató de explicar lo sucedido. «¿Estás bien? ¿Qué demonios sucedió?», cuestionó Trunks, examinando con preocupación las heridas tanto en él como en Goten. Goten titubeó, dudando si decirle lo que había pasado, pero no había caso ocultarlo. «Bueno, ese hombre rubio llamado Lucius controló tu mente y, digamos que, tú y yo peleamos a muerte», respondió con una mezcla de seriedad y ansiedad en su voz. Trunks abrió los ojos con sorpresa al contemplar el estado deplorable de su amigo, su mirada se centró en las heridas de Goten. «¿Yo te hice esto?», preguntó, señalando hacia las lesiones de Goten. Goten intentó sonreír mientras se rascaba la nuca, pero el dolor que sentía en todo su cuerpo lo detuvo. Antes de que pudieran intercambiar más palabras, la enfermería se llenó de la repentina entrada de Harry, Ron y Hermione, quienes venían apresurados. «¿Ya despertaron?», exclamó Harry mientras traía un gran plato de comida para Goten. Hermione, sin embargo, se adelantó a todos y apartó bruscamente a Harry de en medio, dirigiendo una mirada fulminante hacia los dos jóvenes. «¿Qué rayos pasó?». «Cuando subí de nuevo por la trampilla cargando a Ron, que estaba inconsciente, ustedes dos no estaban aquí, y encima un temblor sacudía todo el castillo». «¿Dónde demonios se metieron?», preguntó Hermione con un tono que dejaba claro que esperaba una explicación convincente. Goten y Trunks intercambiaron miradas nerviosas, buscando desesperadamente las palabras adecuadas para dar una explicación plausible a sus amigos. La mirada reprobatoria de Ron y la expectante de Hermione los hacía sentir aún más incómodos. «Yo sabía que al final les ganaría el miedo, y que nos abandonarían», murmuró Ron mientras cruzaba los brazos y fruncía el ceño en un gesto de clara desaprobación. Trunks, intentando defenderse, respondió a Ron. «¿Miedo? Estamos en la enfermería, heridos. ¿Crees que venimos aquí por miedo?». Luego, se apresuró a improvisar una explicación creíble. «Lo que sucedió es que durante el temblor, el perro se puso agresivo y nos atacó. Afortunadamente, logramos calmarlo, pero nos lastimó bastante». Sus palabras fluían con rapidez mientras intentaba justificar su ausencia y heridas, esperando que sus amigos creyeran su historia. Los tres se miraron entre sí con cierta sospecha, evidentemente aún no estaban convencidos completamente por la explicación que Trunks había dado. Pero, antes de que la conversación pudiera profundizarse, Trunks trató de cambiar de tema. «Pero eso no importa, díganos qué pasó con Snape», preguntó Trunks, intentando desviar la atención lejos de la historia del perro. Harry tomó la palabra y explicó. «Resulta que no era Snape quien estaba detrás de la piedra filosofal, sino Quirrell». La expresión de sorpresa en el rostro de Trunks fue apenas perceptible, ya que había percibido la presencia de Quirrell bajo la trampilla. Por suerte, Harry lo detuvo, pero también quedó inconsciente y lo trajeron aquí a la enfermería. «Cuando vinimos a visitarlo, nos sorprendimos al verlos a ustedes dos aquí también, aunque ambos seguían dormidos», agregó Ron. Goten y Trunks asintieron, medio nerviosos y adoloridos por la situación, pero al menos estaban contentos de que su historia del perro agresivo hubiera pasado la prueba inicial. «Oh, por cierto, Trunks, cuando ya me iba de la enfermería, una chica rubia entró y dejó una canastita llena de pequeños dulces para ti», mencionó Harry. Trunks miró en esa dirección y vio la canasta llena de golosinas, junto con una nota que decía: «Recupérate, Trunks. Daphne». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Trunks al leer la nota, y un ligero rubor coloreó sus mejillas, lo que no pasó desapercibido por sus amigos. En la noche, en el majestuoso gran comedor, todos los estudiantes se reunieron para la cena de fin de año, una atmósfera de emoción y anticipación llenaba la sala. Cada estudiante estaba sentado en sus respectivas mesas de casa, expectantes por descubrir quién se llevaría la preciada copa de las casas. En la mesa de Slytherin, Daphne se encontraba visiblemente preocupada mientras recriminaba a Trunks por varias cosas. «¿Por qué te quitaste la venda de la cabeza, Trunks? ¿Sabes que aún no estás completamente recuperado?», le regañó Daphne mientras señalaba la frente de Trunks, donde antes llevaba una venda. Trunks, sin embargo, respondió con una actitud relajada, tratando de quitar importancia al asunto.
Bueno, ya me siento mucho mejor, además, no era para tanto, le dijo Trunks, aunque sabía que no iba a mencionar que su recuperación se debía en parte a una semilla del ermitaño que había consumido. Daphne continuó mirándolo con preocupación, pero Trunks parecía decidido a no preocuparse por ello. La atención de todos en el gran comedor se centró en el estruendoso golpe de la cuchara de Dumbledore contra su copa de cristal, anunciando que la distribución de puntos estaba a punto de comenzar. En el gran comedor, Dumbledore se puso de pie y comenzó su discurso. Otro año ha volado, dijo con una sonrisa, capturando la atención de todos los estudiantes. Y creo que ha llegado el momento de entregar la copa de la casa. Un murmullo emocionado recorrió la sala mientras los alumnos esperaban ansiosos. Dumbledore continuó. Y los puntos están así, en cuarta posición, Gryffindor, con 312 puntos. La mesa de Gryffindor aplaudió tímidamente, a excepción de Goten, quien aplaudía con entusiasmo mientras disfrutaba de una gran pierna de pollo. En tercera posición, Hufflepuff, con 352 puntos, anunció Dumbledore. La mesa de Hufflepuff también aplaudió, aunque con más entusiasmo que Gryffindor. Dumbledore prosiguió. En tercera posición, Ravenclaw, con 426 puntos, y la mesa de Ravenclaw estalló en aplausos, con algunos estudiantes gritando emocionados. Finalmente, Dumbledore anunció el primer lugar con una sonrisa en el rostro. Y en primer lugar, con un total de 535 puntos, la casa de Slytherin. La mesa de Slytherin estalló en un frenesí de aplausos, vítores y alabanzas. Era evidente que la mayoría de esos puntos habían sido ganados por Trunks, quien, a pesar de ser un estudiante de primer año, había demostrado ser una adición destacada a su casa, aunque a nadie le importaba y fingen como que Trunks no hizo nada. Malfoy observaba a Harry, Ron y Goten desde la distancia con una sonrisa de satisfacción, notando que los planes de Slytherin para ganar la copa de la casa habían funcionado. Dumbledore, mientras tanto, prosiguió con la ceremonia. Sí, bien hecho, Slytherin, bien hecho, elogió al principio, pero luego hizo una pausa, provocando que todos en la sala se callaran y prestaran atención. Sin embargo, continuó, debemos tener en cuenta los eventos recientes y considerar varios puntos adicionales que debemos otorgar. Un murmullo nervioso se extendió por el gran comedor, ya que todos estaban ansiosos por saber cómo se distribuirían esos puntos adicionales. Dumbledore comenzó a anunciar los puntos ganados. Para Hermione Granger, por utilizar su intelecto mientras otros corrían grave peligro, 50 puntos. La mesa de Gryffindor aplaudió a Hermione, quien se sonrojó por la atención. Ahora, para Ronald Weasley, por el mejor juego de ajedrez que se ha visto en Hogwarts en mis años, 50 puntos. La mesa de Gryffindor volvió a aplaudir con entusiasmo, y los gemelos Weasley felicitaron a Ron con palmaditas en la espalda. Y ahora, para el señor Harry Potter, por su sensatez y su asombroso valor, le doy a la casa de Gryffindor, 60 puntos. Los aplausos y felicitaciones se extendieron por la mesa de Gryffindor, y Perky, el prefecto, le estrechó la mano a Harry. Finalmente, Dumbledore hizo el anuncio que todos estaban esperando. Se necesita valor para pelear contra sus enemigos, pero se necesita aún más valor para pelear contra sus amigos. Le otorgo 100 puntos a Son Goten, por su gran corazón y enorme valor. Un estallido de aplausos y vítores llenó la sala, y los compañeros de Gryffindor de Goten se acercaron a felicitarlo. Algunos le revolvieron el pelo en punta, otros le dieron palmaditas en la espalda, y Perky le estrechó la mano con fuerza, reconociendo el coraje que Goten había demostrado. Goten se sintió abrumado por la calidez y el apoyo de sus amigos en ese momento especial. La mirada de Trunks estaba fija en Goten mientras se sentía abrumado por un sentimiento de orgullo y admiración hacia su amigo. Con una sonrisa, Trunks aplaudió con entusiasmo a Goten, celebrando su merecida recompensa por su valentía. Dumbledore anunció el total de puntos ganados, que sumaban 572 para Gryffindor, lo que desencadenó un estallido de aplausos y vítores por parte de la mesa de Gryffindor. Parecía que habían ganado la copa de las casas, y la emoción en esa mesa era palpable. Slytherin, por otro lado, estaba notablemente desanimada, y la expresión triunfante de Malfoy se desvaneció rápidamente. Pero Dumbledore aún tenía un as bajo la manga. Golpeó la cuchara contra su copa de cristal una vez más, llamando la atención de todos. El silencio se apoderó de la sala mientras todos esperaban con expectación.
Dumbledore continuó. Todavía tengo que agregar más puntos de alguien debido a los eventos recientes. La tensión aumentó, y todos los ojos estaban puestos en Dumbledore. Agrego 100 puntos para Trunks Brief, anunció Dumbledore, dejando a todos en estado de asombro. Dumbledore continuó, por su nivel intelectual, su gran valor y no importarle si el peligro era demasiado. La mesa de Slytherin se iluminó con un estallido de aplausos y celebración. Todos felicitaban a Trunks con palmaditas en la espalda y estrechones de mano, y su capitán de Quidditch, Flint Marko, lo miraba con orgullo y le dedicaba una sonrisa llena de satisfacción. Trunks, aún sorprendido, aceptó las felicitaciones con gratitud, sintiéndose abrumado por la calidez y el apoyo de su casa. Daphne se levantó con emoción y abrazó a Trunks, expresando su alegría por la victoria de Slytherin. En medio del fervor del momento, inconscientemente, le dio un pequeño beso en la mejilla. Tanto Trunks como Daphne se volvieron un poco apenados por el gesto, pero los vítores y aplausos del resto de la mesa de Slytherin continuaron sin cesar. Malfoy, junto con sus dos amigos Crabbe y Goyle, miraban con envidia a Trunks, por el protagonismo que tenía en el momento. Malfoy fulminó a Trunks con la mirada, sobre todo, al ver el gesto del beso en la mejilla de Daphne. Dumbledore continuó la ceremonia. Por lo tanto, la ganadora de la Copa de las Casas es Slytherin. Una bandera con el logo de la Casa de las Serpientes bajó desde el techo, y los estudiantes de Slytherin estallaron en vítores y aplausos. En contraste, Gryffindor se veía desanimado y algunos de sus miembros estaban un poco molestos, aunque Goten, Harry e incluso Hermione aplaudieron el triunfo de Trunks. Ron también aplaudió, aunque con un toque de desgana, reconociendo que Trunks se merecía el reconocimiento. Dumbledore cerró el evento. Sé que el capítulo fue demasiado largo, pero no quería dividirlo en otro capítulo más ya que probablemente me tardaría mucho, tanto como para hacerlo, como para subirlo. Pero bueno, hasta aquí dejo el vídeo. Si les gustaría que hiciera otra historia, la que sea, podrían dejar sugerencias en los comentarios, las tomaré en cuenta, menos, las que sean muy ridículas, por ejemplo, Goku en el mundo de los Backyardigans. Bueno, me despido, soy J. Toria, adiós.